Finalizadas las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, la medicina en Colombia empieza a cambiar de rumbo. Pero los hechos del 9 de abril en Bogotá van a frenar el desarrollo final de una nueva política de salud pública. Finalmente, medicina y salud pública saldrán fortalecidas. Y con la efigie del gran candidato del pueblo. La década de 1940 empieza con una buena noticia para Bogotá: el regalo de un hospital muy moderno por uno de sus hijos ilustres. En la década del 40 también pasó una cosa muy bonita en Bogotá. Resulta que se murió lo que se llamó en el tiempo el primer millonario de la ciudad, el señor Gustavo Restrepo. Tenía propiedades por toda la ciudad y tenía un patrimonio enorme, y decidió, antes de morirse, hacer un testamento para construir un hospital antituberculoso, ¿sí?, en honor a su mamá, que había muerto de tuberculosis, doña Carlota, y que se llamaría San Carlos, el Hospital San Carlos, y dejó prácticamente todo su legado para eso. Se dice que luego de la lectura del testamento del señor Restrepo, su familia quedó muy preocupada, pero Bogotá muy contenta y agradecida. Con suficientes recursos se construyó un novedoso hospital moderno en el modelo monobloc estadounidense para atender pacientes tuberculosos en el sur de Bogotá. En el horizonte de esa misma década, la ciudad enfrenta la mayor crisis de su historia. El bogotazo es un fenómeno especial en Bogotá. En cuanto a la consecuencia directa, digamos que aumentaron el número de heridos. Muchas de las personas que llegaban allí llegaban con heridas de bala, apuñaleados, quemados, y sin embargo no se quitaban de encima los chales, la platería que se habían robado en las tiendas del centro de la ciudad, y se revelaba allí la precariedad de la vida material de todos esos sectores populares. Eso atiborró los servicios sanitarios y, digámoslo así, evidenció una vez más las limitaciones de la red asistencial en el distrito. Pero también hubo implicaciones más indirectas. Frenó la incorporación del Seguro Social en Bogotá, por dos razones. Porque alteró el censo que había hecho el Seguro Social y el diagnóstico de la situación de los comerciantes, en particular de la población trabajadora, de tal manera que luego del Bogotazo tuvo que rehacerse varios de los estudios para determinar qué había pasado con la situación de los trabajadores en el distrito. Pero lo tercero, y es una implicación enorme, se transformó digámoslo así, el perfil territorial de poblamiento del país, porque muchas personas fueron desplazadas de los sitios de mayor violencia, y uno de los sitios de mayor incorporación de gente a propósito de la violencia fue Bogotá. Posterior al Bogotazo se materializan intentos de modernización de la salud pública para incorporar amplios sectores populares, y se abren nuevas instituciones en medio de una relación profunda con el liderazgo económico, cultural y político en la posguerra de los Estados Unidos de América. Momentos antes de embarcarse en la aeronave que nos llevará a Washington. Después de la revuelta del 9 de abril va a venir la primera misión médica norteamericana, llamada la misión Humphreys, enviada por los Estados Unidos para que se haga un estudio del desarrollo de las facultades de medicina, especialmente la de Bogotá, la de la Universidad Nacional, y una nueva que ha aparecido en 1942, que es la Escuela de Medicina de la Universidad Javeriana. Esta misión viene, visita estas escuelas, propone que hay que reformarlas definitivamente, que siguen el modelo francés, y que hay que introducirlas en el modelo flexneriano norteamericano de la enseñanza de las ciencias básicas y las clínicas a partir de la investigación científica. Sin embargo, decanos y profesores que tradicionalmente siguen la orientación médica francesa mostraron una importante resistencia. Esa situación
va a mejorar con el tiempo y a raíz de las recomendaciones hechas en esta misión del 48, en una siguiente del 53, escuelas de medicina en Bogotá van a transformarse. En 1951 se crea la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle y esta escuela se va a formar en el modelo norteamericano y va a ser apoyada por la Fundación Rockefeller para que sirva de modelo para que las otras facultades de medicina del país se transformen. Ese modelo tenía varias particularidades, pero me interesa señalar solamente dos gruesas. Una primera es que se reconoce explícitamente que la formación médica debe tener una base muy sólida en el desarrollo científico-técnico propio de las sociedades occidentales, de tal manera que la formación médica empieza a exigir desarrollo de infraestructura investigativa en términos de laboratorios para fundamentar el pensamiento científico, la educación científica. El segundo elemento es que se dice claramente que esa medicina fundamentada científicamente debe ejercerse en ámbitos hospitalarios, es decir, que debe tener en términos de formación un área práctica de desarrollo de habilidades y capacidades referida a la solución de problemas de los pacientes en el hospital. Por lo tanto, se empieza a presionar muy fuerte y a exigir que toda universidad tenga un hospital a su cargo, un hospital al lado de ella, y que bastante de la formación del médico pase por los pasillos hospitalarios. Y durante los años 50 y 60 lo que se empezó a ver es que las universidades, sobre todo aquí en Bogotá, se dieron a la tarea de transformar su organización. La Universidad Nacional cambió sus pensum, fortaleció el trabajo hospitalario. De hecho, en 1952 se construyó un gran edificio en el Hospital San Juan de Dios, el centro, digamos, de referencia a nivel capitalino, pero nacional, del desarrollo de la medicina en Colombia. Pero también la Javeriana fortaleció sus esquemas organizativos y, digámoslo así, se dio un giro hacia la norteamericanización de la educación médica, que en últimas era un cambio hacia el modelo de medicina científico-técnico ligado a una sociedad industrializada. El liderazgo de los Estados Unidos se expresó con estrategias que generalizaron el modelo flexeriano de educación médica en muy poco tiempo. En 1955, Cali invita a un primer seminario de educación médica y invitan a todos los funcionarios de alto nivel y profesores de las facultades de medicina de todo el país, y allí les muestran cómo funciona una facultad de orientación norteamericana, una universidad flexneriana, y allí los médicos nacionales comienzan a convencerse de que ese modelo puede ser interesante y puede ser útil, un modelo de punta que puede transformar la atención médica en el país. Por un lado, desde los años 52 se viene a consolidar un proyecto muy importante, el nuevo hospital, digamos, militar, que empieza a cobrar forma desde periodos anteriores, un poco con un retraso importante. El Hospital Lorencita Villegas de Santos, es un hospital infantil que ha comenzado a ser construido desde el año 39, que empieza a desarrollar algo de consulta externa en la década de los 40, pero que va a ser finalmente hacia los 50 y los 60 cuando se abre formalmente como una institución. En el segundo seminario de educación médica que se realiza en Medellín en 1957, se gesta la creación de ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que ve la luz en 1959, tiene su sede en Bogotá y va a coordinar el tránsito definitivo de las facultades de medicina del modelo francés al norteamericano. En ese mismo periodo, entre los 50 y los 60, aparece la Clínica Chayo, carácter privado, muy importante también para cubrir a esos sectores, digamos, que tenían capacidad de pago para ir a pagar ese tipo de asistencia. En los años 50 y 60 también hubo un gran desarrollo de los hospitales privados, como la Clínica Palermo,
un poco más tardíamente, pero el Hospital San Pedro Claver y toda la infraestructura de la seguridad social fortaleció la idea de que el hospital era un sitio donde técnicamente se le resolvían problemas a la gente. En las 2 últimas décadas de posguerra se da un cambio silencioso pero muy importante en los perfiles de morbimortalidad en el país, que se manifiesta ampliamente en los 60. Empieza a ser visible para el país que las enfermedades infecciosas no son las únicas enfermedades. Y en particular, en ciudades como Bogotá, empieza a registrarse con más fuerza lo que luego se llamarán enfermedades no infecciosas o enfermedades crónicas. Se empezó a registrar con gran amplitud el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Y empezó así a modificarse y a alterarse el perfil de mortalidad y de morbilidad. Y junto a esa transformación epidemiológica lo que vemos también es la creación de nuevas instituciones. Desde los años 40, 50 existía el Instituto Nacional de Radio, luego se va a transformar en el Instituto Cancerológico y va a tener hasta hoy en la ciudad un papel muy importante para afrontar esos problemas de estas enfermedades terminales. Por otra parte, esa transformación epidemiológica también dibujaba un cambio muy importante en la ciudad y es un aumento de la esperanza de vida, ¿no? Entre otras cosas por cuenta de la disminución también de la mortalidad infantil y otros elementos. Va a haber unos cambios importantes. La salud comienza a entenderse como una inversión para el desarrollo, igual que la educación y otros aspectos de política del Estado, y por lo tanto el Estado comienza ya a invertir directamente en la creación de infraestructura de la salud y comienza a pensar en la posibilidad de un sistema único de salud que todavía no se concreta, pero que comienza a hablarse de él desde esa época. De tal manera que más o menos de los años 50 a los años 70, el distrito empezó a ordenar la casa con relación a los hospitales. Y eso fue favorecido por los intentos de planeación hospitalaria que se hacían desde el Ministerio de Salud. El plan hospitalario lo que intentaba era crear puestos de salud, ordenar en forma jerárquica los hospitales y establecer un sistema asistencial por niveles. Eso lo vivió el Distrito Capital en los años 60 y los años 70. El distrito organizó su sistema asistencial, le dio orden, estableció normas para que se comportaran en red los diferentes hospitales y empezó a establecer técnicamente vínculos entre los diferentes niveles para que fuera fácil desplazarse de un nivel a otro y devolverse. El diseño de nuevas instituciones en los años 70 y la necesidad de reformular esa fragmentación del sistema de salud colombiano, pues va a encontrar una respuesta importante en la década de los 70, entre el 72 y el 75, cuando se diseña el Sistema Nacional de Salud, intentando reorganizar todo el sector, darle mayor coherencia, mayor, digamos, eficiencia en su actuación, y eso va a revelar, digamos, algunos aspectos importantes para la ciudad. Se crean, por ejemplo, las secretarías de salud y allí va a haber una tensión muy importante entre la Secretaría de Salud y el Servicio Seccional de Salud, que es la entidad más de orden regional. Bogotá tenía ya una red prácticamente de hospitales en la década de los 80. Se habían creado varios centros de salud, muchos centros se habían ampliado, se había decidido invertir incluso en hospitales propios, si se puede llamar así, del distrito, aparte de los hospitales de la nación o los hospitales que venían de fundaciones, estas sin ánimo de lucro. Por ejemplo, el Hospital Lorencita Villegas de Santos no era del distrito, no era de la nación, era una fundación. Igual en ese momento el Hospital San Juan de Dios, o iniciativas privadas, la expansión de la clínica de Marlí, la expansión del Hospital San José, nuevas clínicas privadas. Por ejemplo, en la década de los 80 se creó por iniciativa de los médicos, de un grupo de médicos especialistas, la Fundación Santa Fe de Bogotá. Digamos que al final de los años 80, pero en particular al comienzos de los 90, la situación en términos del sector salud mostraba mucha fragmentación, tanto de diferentes subsistemas
lo que se llamaba la atención médica privada, la asistencia pública, la seguridad social, en cabeza del Instituto Colombiano de Seguridad Social, ya en ese momento Instituto de Seguros Sociales, y un montón de cajas de previsión enormes, había muchas. En el país había 1000 y pico, en Bogotá no estoy seguro, pero habían cientos de esas cajas. El sistema estaba muy fragmentado. Entonces, a finales de los 80 y 90 hubo una discusión muy grande para intentar mirar cómo se solucionaba ese problema. Sobre todo que era un problema que había intentado solucionar el Sistema Nacional de Salud. Y Bogotá fue un abanderado del desarrollo del Sistema Nacional de Salud, organizó una estructura muy fuerte precisamente para articular diferentes subsectores y además fortaleció el sistema público estatal de atención, pero además la Secretaría de Salud. En ese momento eso se llamaba Oficina Seccional de Salud. La influencia norteamericana también abarca el campo de lo político. Y es así como en 1953 el Ministerio de Higiene se convierte en el Ministerio de Salud Pública, acogiéndose a un concepto amplio de salud pública, más pragmático y preventivo, concepto que durante las décadas siguientes forjará en múltiples ejercicios de prueba y error nuestro actual sistema de salud pública.